Soy un viajero del tiempo del año 2345. Siento mucho lo que viene. Bien, permítanme comenzar diciendo que sé muy bien que ninguno de ustedes me va a creer. Después de todo, en esta etapa en el tiempo, la idea del viaje en el tiempo apenas se está moviendo de algo que la comunidad científica y el mundo en general evitan a su infancia de ser tomado en serio. Y tienes tantas personas que LARP como viajeros en el tiempo que realmente no lo son, incluso aquí en Reddit. Demonios, el subreddit de viajes en el tiempo está lleno de ellos. Pero, independientemente de si crees o no, te aseguro que soy real. Diré desde el principio que no les daré mi nombre real, por la sencilla razón de que, bueno. De hecho, estoy vivo en este momento, en 2023. Para ser más específicos, la versión pasada de mí está viva en este momento. Y no puedo darme el lujo de dejar que la historia cambie, por razones que explicaré en un minuto. Tampoco entraré en mucha información sobre el futuro en relación con cosas como la política o cosas por el estilo. Así que, por favor, no preguntes. Pero supongo que debo dar algunos detalles bastante vagos que pueden ayudar a convencerlo con el paso del tiempo, que estoy diciendo la verdad. Puede ayudar a convencer a las personas adecuadas de que mi advertencia es real. Para empezar, dentro de menos de 2 o 3 décadas, no solo se han encontrado las curas para el cáncer y otras enfermedades debilitantes importantes, sino que también se pueden administrar con una simple inyección de vacuna. En cierto modo, la pandemia que atravesamos ayudó a acelerar su desarrollo. También terminamos haciendo que la muerte sea más una elección que una inevitabilidad. La investigación de extensión de vida que se está llevando a cabo en este momento conduce tanto a la capacidad de vivir durante siglos, si no más, como a conservar nuestros cuerpos juveniles durante el tiempo que desee. Lo que significa que muchos de ustedes que leen esto, todavía podrían estar vivos en mi tiempo. Yo fui uno de los que se subieron al carro después de que terminaron de resolver los errores. Quiero decir, imagina tener el cuerpo de ti mismo a los 20 años, con todo el conocimiento y la sabiduría que acumulas al vivir tanto tiempo, sin mencionar ser capaz de hacer todas las cosas que una sola vida natural no permitiría. Al principio, recibes cierto rechazo de las personas que se preocupan por vivir más allá de una vida natural. La gasolina está prohibida a mediados de este siglo, pero el combustible sintético significa que las personas no se ven obligadas a usar autos eléctricos. Por lo que estaba extremadamente feliz, porque significaba que podía seguir conduciendo mi Cadillac de Ville. Aunque, muchas personas se enganchan con la locura de los autos voladores que ocurre a fines del siglo XXI. Aunque no yo. Prefiero quedarme en el suelo. Confía en mí, los accidentes en el aire no son bonitos. Sin embargo, los viajes espaciales despegaron después de que las misiones Artemis pusieran a la gente de nuevo en la Luna, dentro de unos años para ustedes. Y una vez que se construyó la base lunar y el puerto espacial, bueno. Fue a las carreras desde allí. Las vacaciones en planetas como Marte, junto con lunas planetarias como Europa y Titán, se convierten en algo habitual, incluso para aquellos que no son tan ricos. ¿Y en cuanto a los viajes en el tiempo? Bueno, eso tomó un poco más de tiempo de lo previsto para trabajar en realidad. Y esa es la razón por la que estoy escribiendo esto ahora. Verás, hubo muchas discusiones que sucedieron cuando la gente comenzó a tomarse los viajes en el tiempo cada vez más en serio. No solo al futuro, que ya podría hacerse con la dilatación del tiempo, sino al pasado. Casi se convirtió en una carrera para todos los países del mundo como lo había sido la carrera espacial en los años 60. Todos querían estar escritos en los libros de historia por la eternidad como los que finalmente inventaron la capacidad de viajar a través del tiempo. Pero la gente ya no se apresuraba como antes, cuando solo les quedaba un siglo de vida o menos. Los científicos podrían trabajar mucho más tiempo, sin preocuparse por jubilarse o morir. Durante la primera parte de este tiempo, honestamente, yo mismo no era parte de los esfuerzos. Más o menos había cambiado mi vida desde el momento en que me di cuenta de que sería capaz de vivir mucho más de lo que pensaba antes. Hice algo de mí mismo, y sin entrar en demasiados detalles específicos, ya que nuevamente, quiero que mi identidad permanezca protegida, diré que me convertí en un autor exitoso, un explorador que hizo de todo. Desde escalar el monte Everest en la Tierra y Olympus Mons en Marte, hasta usar la gran riqueza que obtuve de la escritura y otros esfuerzos comerciales para crear ciudades submarinas, con un diseño similar al de Rapture del videojuego BioShock. Estaba viviendo mi mejor vida desde la segunda mitad del siglo XXI hasta la mitad del siglo XXII. Pero, había algo que seguía distrayéndome de mi mente durante todo el proceso. Verás, había hecho tanto, tachado tantas cosas de mi lista de deseos. Pero había una cosa que aún no había sucedido. Y si adivinaste que era que quería viajar en el tiempo, entonces enhorabuena, acabas de ganar un viaje para 2 a Europa. Desde que era un niño pequeño, creciendo a finales del siglo XX y principios del XXI, había querido visitar el pasado.
Quería hacer cosas como asistir al 9º Festival de Cine de Cannes en 1956 para ver El mundo silencioso de Jacques Cousteau ganar el premio Golden Palm, ver animales extintos como el león de Berbería y el tigre de Tasmania, y viajar a través de los océanos en el antiguo transatlánticos como el Queen Mary y el Queen Elizabeth. Para principiantes. Así fue como me engancharon para financiar gran parte de la investigación. Verás, un capitalista de riesgo, cuyo nombre real no usaré, pero por el bien de contarlo llamaré a Reynolds, se acercó a mí como uno de sus primeros grandes inversores. Me había oído mencionar mi deseo de viajar en el tiempo durante las giras de mi libro, Diablos, en realidad había escrito una serie de libros completa sobre eso. Por eso, cuando me llamó ese día, me incorporé de inmediato en mi silla, prestando mucha atención. Hijo, dijo en la pantalla de video en mi escritorio, he sabido por mucho tiempo que quieres visitar el pasado. Vi una sonrisa dibujarse en su rostro. Bueno, ¿y si te dijera que somos los más cercanos a lograrlo? Y si estás dispuesto a invertir un poco de tiempo y dinero en mi proyecto, te permitiré convertirte en uno de los primeros en viajar al pasado. Me incliné hacia adelante en mi silla. Bueno, entonces diría que ahora tiene mi atención, señor Reynolds. A partir de ese momento me enganché. Me llevaron a su laboratorio, donde, sinceramente, me sorprendió descubrir que no estaba mintiendo. Estaban más cerca que cualquiera de los cientos de otras entidades gubernamentales o privadas que intentaban dominarlo. Incluso para mí, fue extremadamente complicado de entender, pero intentaré explicar lo que encontró en términos sencillos. Muchos científicos, ahora mismo en este siglo, creen que, si viajaras cerca de un agujero negro, experimentarías la dilatación del tiempo. Esto significa que un año cerca del borde de uno significaría 80 años más o menos en la Tierra. Y ya se comprobó en 2190, cuando una exploración espacial que había partido a principios del siglo XXI volvió exactamente igual que casi un siglo antes. También existe la teoría de que los agujeros negros podrían funcionar a la inversa, operando como agujeros de gusano para teletransportarse y enviar a las personas al pasado. El problema es que se descubrió que necesitarías un acelerador de partículas de casi 1.000 millones de kilómetros de largo, junto con un agujero de gusano estable. Ambos eran casi una completa imposibilidad. Hasta que el equipo de Reynolds hizo un descubrimiento. No solo pudieron usar un acelerador de partículas mucho más pequeño, sino que también pudieron crear un agujero de gusano artificial. Un agujero negro hecho por el hombre, en su laboratorio. Naturalmente, muchas personas, incluido yo mismo, estaban preocupadas por esto. Le pregunté a Reynolds si había alguna medida de seguridad para evitar que el agujero negro artificial creciera rápidamente por sí solo. Señaló hacia arriba, al acelerador de partículas que colgaba del techo. Víctor, muchacho, el acelerador de partículas tiene más de 90 millones de sensores monitoreando el agujero, los cuales, si detectan algún tipo de anomalía o crecimiento rápido por su propia voluntad más allá de nuestros parámetros, activará un apagado de emergencia que eliminará el agujero en la inexistencia. Me dio una palmada en la espalda. No tienes nada de qué preocuparte. Lo tomé por su palabra. Tan jodidamente estúpido de mi parte simplemente dejarlo así. Pero estaba cegado por lo cerca que estábamos de poder conquistar no solo el espacio, sino también el tiempo. Y, en el año 2338, finalmente intentamos nuestro primer uso del agujero de gusano artificial para abrir un portal al pasado. Nada demasiado atrás en el tiempo, decidimos que un simulacro solo se remontara a un solo año. Todos, científicos, otros inversionistas, incluso el personal de limpieza se apiñaron en el área de observación del laboratorio, ansiosos por ver si el trabajo que había costado billones de dólares y siglos literales realmente valía la pena. Y lo hizo. Para nuestra total sorpresa y asombro, el agujero de gusano se abrió. A través del vidrio, y a través de él, pudimos ver algo que se mostraba en el otro extremo. Vimos el laboratorio, luciendo como lo había hecho en esta misma época el año pasado. Sin embargo, eso no fue lo que nos dejó boquiabiertos. Cayeron porque nos vimos a nosotros mismos. Podía verme siendo conducido por la cámara por Reynolds y su equipo, y me detallaba los avances de los que ahora estábamos viendo los resultados. Me volví hacia Reynolds y lo encontré mirando la vista que teníamos ante nosotros con una gran sensación de orgullo y logro. Sentí que mi propia sonrisa comenzaba a extenderse por mi rostro. En realidad es posible. Pensé en éxtasis en mi cabeza. Después de tantos siglos de esperanza, en realidad es jodidamente posible. Vi a Reynolds volverse hacia mí, la sonrisa del hombre más amplia que la mía, si eso era posible. ¿Ahora me crees, Víctor?, preguntó. Por un momento, hubo un completo silencio en el área de observación, y luego todos estallaron en vítores y aplausos. Empezamos a darnos la mano y abrazarnos, felicitándonos por haber logrado primero lo que nadie más había podido. Reynolds luego nos dijo que guardáramos lo que habíamos visto debajo de nuestros sombreros. Había una convención científica en unos años, en la que quería revelar al mundo nuestro logro.
Todos estábamos demasiado aturdidos y demasiado ocupados disfrutando de nuestra propia gloria como para detenernos a pensar en las implicaciones de tal decisión. Cosas como los protocolos de seguridad y los procedimientos adecuados nunca pasaron por nuestras mentes. Ese error no solo fue el primero importante, sino el peor. No creo que hubiera sucedido si hubiéramos revelado nuestros hallazgos allí mismo. Nos encontramos con algunos inconvenientes después de eso. Verás, podríamos abrir fácilmente un agujero de gusano hace unos años. Con la misma facilidad a unas décadas atrás. Demonios, incluso un siglo y medio atrás requería un poco más de energía, pero era factible. También lo era poder cruzar de un extremo del agujero de gusano en el presente al pasado y regresar. Creamos una versión portátil del acelerador de partículas y el agujero de gusano que nos permitió pasar del presente al pasado. Teóricamente, podría usar la plataforma portátil para seguir retrocediendo en el tiempo más y más. Sin embargo, para volver al presente, necesitabas la unidad principal. Nadie pudo encontrar una manera de diseñar el regreso a la plataforma portátil. El problema era que cuanto más hacia el pasado querías ir, más energía se usaba y más grande tenía que ser el agujero de gusano para atravesar una distancia tan larga. El acelerador de partículas comenzó a fallar a veces, lo que nos obligó a limitar nuestras exploraciones hasta que se pudieran hacer las reparaciones. Uno de los inversores, Travis, se me acercó después de una reunión con Reynolds en la primavera de 2345 para expresarme sus preocupaciones. Lo que me preocupa es que, si él intenta abrir un portal demasiado atrás en el tiempo a la vez, puede provocar un cortocircuito en las protecciones, Vic, dijo, mirando a su alrededor para asegurarse de que no lo escuchaban. Reynolds nos había puesto nerviosos a la mayoría últimamente. Si yo estaba obsesionado con visitar el pasado, entonces él estaba completamente obsesionado con eso. Nunca dejó de decir por qué, pero la vieja foto de él y su madre, alguien que había fallecido hace siglos, me dio una pequeña pista de sus motivos. Honestamente, también me preocupo por eso. ¿Pero qué podemos hacer? Le susurré, nadie además de nosotros sabe qué tan avanzados estamos, y si tratamos de mencionar algo a alguien fuera de nuestro grupo, solo Dios sabe lo que hará. Especialmente cuando faltan menos de 2 meses para la revelación. Travis respiró hondo. No me importa. Esto es demasiado peligroso para mantenerlo oculto por más tiempo. Alguien tiene que decirle a alguien afuera y con eso, se dio la vuelta y se alejó. Lo observé irse, sin darme cuenta de que detrás de mí, un pequeño insecto remoto de seguridad nos había estado observando antes de irse corriendo. Reflexioné sobre sus palabras durante aproximadamente 1 mes y medio, sin saber qué hacer. Finalmente, con solo unos días hasta que el mundo se revele, decidí regresar al laboratorio y hablar con Reynolds. A diferencia de los demás, el hombre todavía era algo amistoso conmigo y todavía me sentía lo suficientemente confiado como para escucharme. Entré al laboratorio usando mi tarjeta de acceso personal, notando que él no estaba en su oficina. Sin embargo, me di cuenta de que había estado aquí recientemente. El calentador de café en su escritorio todavía brillaba ligeramente rojo, y la taza al lado todavía tenía vapor saliendo de ella. Así que me di la vuelta y me dirigí al área de observación. Mientras me acercaba, escuché voces. Todavía no podía decir de quién eran, y comencé a reducir la velocidad cuando escuché lo que parecían súplicas enojadas, casi frenéticas, de uno. Me congelé, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Alguien entró en el laboratorio, miré hacia abajo, vi una tubería de metal desechada de un trabajo de reparación reciente y la recogí. Sintiendo que cada músculo de mi cuerpo se tensaba, presioné el botón para abrir las puertas neumáticas de la sala de observación y me deslicé adentro. No había nadie aquí, pero ahora me di cuenta de que las voces provenían de la sala principal. Me agaché, caminé hacia el vidrio y, lentamente, miré por encima. Lo que vi casi me hizo dejar caer la tubería. Reynolds estaba en la habitación, casi directamente debajo del acelerador de partículas. A su alrededor había unos 10 o 12 miembros de su equipo de seguridad personal. Sin embargo, esa no fue la peor vista. ¡Oh Dios! Travis yacía en una vieja camilla médica, de los tipos que solías ver en los viejos hospitales psiquiátricos del siglo XX. Tenía los brazos y las piernas bien atados y luchó por liberarse de las ataduras. El intercomunicador de la habitación se había dejado encendido y ahora podía escuchar lo que decían las voces. «Escucha, Reynolds». Travis gritó, «No sabes lo que estás haciendo. El agujero de gusano es demasiado inestable para demostrarlo ante una multitud. Especialmente cuando quieres abrirlo tan atrás en el tiempo a la vez. No sabes lo que va a pasar». Por un momento, Reynolds permaneció en silencio, luego comenzó a reírse. Sin embargo, no era una risa normal. Sonaba absolutamente loco. He visto, literalmente, millones de películas de terror en mi vida y he escuchado tantas risas locas y malvadas. Sin embargo, escuchar uno de verdad me hizo estremecer.
Empezó a responderle a Travis en voz baja, demasiado bajo para que yo lo escuchara. Pero, lo que sea que dijo hizo que una mirada de completo horror cayera sobre el rostro de Travis. «Oh, Dios mío», gimió. Un sentimiento de pavor comenzó a recorrerme. Aunque no sabía lo que Reynolds le había dicho, sabía que no era bueno. El hombre palmeó a Travis en el hombro y finalmente dijo algo que pude entender. «Serás el primero, Travis. Para que mis propios ojos lo vean antes de la gran revelación. Y nada que tú, Víctor o cualquier otra persona puedan hacer me va a detener». Empezó a caminar hacia la salida. «Adiós, Travis», dijo, y luego salió del laboratorio. Sabía a dónde venía ahora. Venía a la sala de observación. Y solo Dios sabía lo que haría si me encontraba aquí. Solo había una puerta para salir de la habitación. Sin embargo, sabía que era demasiado tarde para intentar escapar a través de él. El hombre desquiciado ahora estaba en camino hacia aquí, y me vería salir. Me llamó la atención un conducto de aire bastante grande al que le habían quitado la tapa para repararlo, y dejé el tubo en el suelo cuando escuché voces que se acercaban a la puerta. Hubo una cosa que me cautivó antes de trepar por el respiradero, un objeto encorvado en una bolsa de lona, y en los pocos segundos que me quedaban, lo agarré. Luego me subí a la mesa en el medio de la habitación y finalmente entré. La ventilación. Llegué justo a tiempo, ya que escuché que las puertas neumáticas se abrieron menos de un segundo después, y vi a través de la abertura a Reynolds y sus matones entrar y subir al vidrio. Un momento después, las luces del laboratorio comenzaron a parpadear y debilitarse. El horror más palpable que jamás había sentido me atravesó. Está encendiendo el acelerador de partículas para abrir el agujero de gusano. A través del cristal, vi a Travis luchar en vano por liberarse. Debajo de mí, escuché a Reynolds soltar una risa baja y malvada. Luego se volvió hacia el hombre a su izquierda. «Hazlo», dijo rotundamente. En respuesta, el hombre golpeó con su puño carnoso un botón rojo en el costado de la pared. Y tuve que taparme la boca con ambas manos para no gritar. ¿Alguna vez has oído hablar de algo llamado espaguetificación? Es lo que los científicos, ahora en este tiempo y en el futuro, llaman lo que sucede cuando un agujero negro se traga un objeto en su camino, ya sea una estrella, un planeta, o en este caso, una persona. El agujero de gusano se abrió y, mientras lo hacía, Travis comenzó a gritar. Fue el grito más doloroso y agonizante que he oído hacer a un ser humano. Mientras lo hacía, vi que tanto él como la camilla empezaban a ser arrastrados hacia el agujero negro que se abría. Sin embargo, esa no fue la parte más horrible. A medida que se acercaba, tanto él como la camilla parecían empezar a estirarse y, al mismo tiempo, a comprimirse. Como si fuera Laffy Taffy siendo estirado y tirado en una máquina. Su grito comenzó a sonar apagado, metálico. Subió varias octavas. Dicen que, si un ser humano fuera absorbido por un agujero negro, el proceso de espaguetificación sería una de las formas más horribles y dolorosas de morir. Puedo decir con confianza que estaban subestimando esa hipótesis. Todo terminó en un lapso de unos 20 segundos para nosotros. Pero supe, para Travis, que lo que habían sido segundos para nosotros, había sido una eternidad de muerte para él, debido a la dilatación del tiempo. Se apagó el acelerador y el agujero negro osciló un momento antes de desaparecer. Cuando se fue, Reynolds se volvió hacia sus hombres. Listos los planes y elementos necesarios para la revelación mundial. Quiero que todo esté en su lugar para cuando sea el momento, dijo. Un guardia asintió. Sí, señor, lo tendremos todo listo. El hombre que una vez había considerado mi compañero y amigo comenzó a caminar hacia la puerta, cuando el guardia lo llamó. ¿Y si Víctor viniera a meter la nariz por aquí mientras no estás?, preguntó. Sentí una nueva oleada de miedo y horror atravesándome cuando la pregunta fue respondida. Entonces acaba con él de la misma manera que acabamos con Travis. No dejaré que interfiera en esto. En realidad, levantó un dedo, no hagas eso. Sal, después de esto y encuéntralo. Ponlo en mi jet personal y ponlo lo más lejos posible. Se merece lo que viene casi más que nadie, y quiero que sea uno de los últimos en irse. Y con eso, se dio la vuelta y salió del laboratorio. No pude evitar temblar incontrolablemente en el estrecho espacio de metal ante sus palabras mientras los guardias recogían algunos papeles y equipo, luego salían del laboratorio. Me tomó mucho tiempo bajar por ese respiradero y salir a escondidas del laboratorio. Tenía miedo de que me atraparan en cualquier momento. Pero logré salir sin ser visto. No volví a mi casa. Cualquiera de mis casas en todo el mundo, en realidad. Sabía que habría hombres en todos ellos, esperándome. En cambio, hice algo que no había hecho en siglos y regresé a mis raíces pobres y humildes. Primero retiré todo el dinero y el oro que pude de mis cuentas bancarias, sabiendo que lo necesitaría, y terminé refugiándome en un motel extremadamente deteriorado en la ciudad, uno que se anunciaba a sí mismo como una auténtica experiencia de motel de principios del siglo XXI.
Era para tecnófobos, personas que tenían miedo u odiaban la tecnología para quedarse cuando necesitaban salir de sus casas. Mientras estaba allí, traté desesperadamente de contactar a cualquiera que pudiera para advertirles. Especialmente después de descubrir un discurso mecanografiado e impreso, algo que no había visto en siglos, metido en un bolsillo de la bolsa. La mayor parte estaba relacionada con el discurso de revelación, pero la última parte fue lo que me hizo intentar llamar a cualquiera que estuviera en el poder con tanto pánico. Incluso ahora, las palabras de lo que se convirtió en un manifiesto retorcido todavía me llenan de tal horror que no puedo describir. Y ahora, damas y caballeros, debo terminar esta presentación con un poco de admisión. Este dispositivo puede, de hecho, abrir un agujero de gusano a través del tiempo. Puede permitir que la humanidad atraviese el tiempo y el espacio, permitirnos movernos libremente al pasado y al futuro a voluntad. Pero, eso fue solo un efecto secundario. No fue para lo que diseñé en secreto esta máquina en primer lugar. Verás, la humanidad, para mí, tal como es ahora, es abominable. Es repugnante. Una aberración. Lo ha sido desde que era un niño, y mi madre y mi padre me educaron sobre cuán mala especie éramos. Con el medio ambiente, entre nosotros y con el universo como un todo. Ambos se convirtieron en antinatalistas en su vejez y me transmitieron esos puntos de vista. Al principio, no entendía por qué ellos, y aquellos como ellos, querían, no solo a los humanos, sino a toda la vida sensible dejar de existir. Pero, a medida que han pasado los siglos, he llegado a comprender sus puntos de vista. Los humanos nunca fueron destinados a vivir tanto tiempo. Muchos de nosotros, tanto aquí en la audiencia como viendo en casa, nunca estuvimos destinados a vivir tanto como lo hemos hecho. Todos deberíamos haber hecho lo correcto y morir hace mucho tiempo. Es repugnante dejarnos vivir. Cada año que seguí viviendo fue uno que odié. Pero sé que nunca lograré que la mayoría de los demás estén de acuerdo con mis puntos de vista. Nuestras opiniones, los antinatalistas. Y así, en secreto, he trabajado con ellos durante siglos en un plan final. Para hacer la elección por ti. Por todos nosotros. Ninguno de ustedes merece seguir viviendo más allá de hoy. Ninguno de nosotros, tampoco. Toda la vida inteligente y sensible del universo necesita hacer lo correcto y dejar de existir. Y ninguno de vosotros merece poder viajar en el tiempo. Este es el momento de que la humanidad, de todo, termine. Y es demasiado tarde para escapar. Que el universo sea mejorado por la eliminación de toda vida. Adiós. Y ahora, probablemente debería explicarte por qué te estoy contando todo esto. Cómo me las arreglé para viajar de regreso aquí. ¿Por qué estoy revelando todas estas cosas? Es porque no pude detener a Reynolds. Intenté desesperadamente durante días comunicarme con alguien del gobierno para advertirles. Dejé mensaje tras mensaje. Pero, al igual que el gobierno ahora, es un jodido desastre en el futuro que, o nadie recibió mis mensajes, o fueron ignorados como un engaño. Al menos, no hasta que fuera demasiado tarde para detenerse. Porque el 17 de agosto de 2345, exactamente a las 2:30 de la tarde, Reynolds subió al escenario frente a millones de personas en la audiencia del remodelado Centro de Convenciones de Los Ángeles y con miles de millones más mirando en todo el mundo. Reveló su máquina, que había trasladado al centro desde el laboratorio, e hizo exactamente lo mismo que el discurso preparado. El mundo se quedó sin aliento al pensar que había abierto una nueva era en la existencia de la humanidad, capaz no solo de alcanzar las estrellas, sino también el futuro y el pasado. Lo vi en el antiguo Smart TV que apenas funcionaba en mi habitación de motel mientras me preparaba frenéticamente. Vi el momento en que se lanzó a su discurso manifiesto. Vi que la comprensión comenzaba a extenderse por la multitud, las miradas de emoción y alegría se fundían en temor y horror existenciales. Algunos trataron de apresurarlo para que lo detuviera. Pero sus guardias, que me di cuenta también eran antinatalistas, les dispararon. No importaba si eran hombres o mujeres. Fueron fusilados como animales rabiosos, sin remordimientos. Y entonces Reynolds tiró de la palanca. Las pantallas no se quedaron mucho tiempo. Tampoco esperé a mirar mucho. Pero lo poco que hice quedará grabado en mi memoria por el resto de mi existencia. El agujero negro se abrió, creciendo rápidamente, mucho más de lo que lo había visto antes. Era un agujero negro desbocado, uno que nunca podría dejar de crecer. Vi el comienzo de millones de personas iniciar el proceso de espaguetización. Los gritos de dolor y agonía de millones de vidas que terminan a la vez, para ellos, prolongadas por una eternidad literal de horribles estiramientos y desprendimientos en el olvido, deben ser como suenan los pozos más profundos del infierno, llenos de los condenados. Antes del final del día, la Tierra se había ido. Succionado por el agujero negro en constante expansión.
Miles de millones de vidas terminaron de la manera más horrible y dolorosa imaginable, y sin forma de siquiera intentar escapar, ya que toda la Tierra estaba dentro del horizonte de eventos. Y por lo que sé, siguió creciendo. Por lo que sé, se comió toda la galaxia y está en camino de tragarse todo el universo. Poner fin a cada cosa inteligente y sensible que existe. No sé. Nunca lo vi. Verás, lo que agarré en esa bolsa de lona ese día, que estaba junto con la copia del discurso de Reynolds. Lo que vi que me hizo agarrarlo en primer lugar. Era la libreta portátil. Supongo que el maníaco nunca volvió a pensar en ello, ya que nunca planeó que se usara correctamente. Y mientras presenciaba los últimos momentos de su discurso, tecleé frenéticamente una fecha aleatoria, un siglo antes, en el selector de destino montado en la muñeca. Apenas logré enviarme atrás en el tiempo antes de que Los Ángeles fuera borrado. Me tomó un poco de tiempo hacer todo el camino de regreso aquí, hasta 2023. No me atreví a saltar más de unas pocas décadas después de ese primer gran salto. Estaba en aguas no probadas, y no quería desestabilizar accidentalmente el agujero de gusano y terminar haciéndome a mí mismo lo que le habían hecho a todos los demás. Y descubrí que saltar hacia atrás puede agotarlo físicamente. No provoca ningún efecto adverso como cáncer o crecimiento de tumores, gracias a Dios. Pero te cansa, haciéndote dormir durante 2 o 3 días seguidos. Y debería explicar por qué estoy aquí en primer lugar. Primero, tengo que decir, lo siento mucho. Lamento mucho haber estado tan ciego, tan fácilmente capaz de ser utilizado por mi dinero para que se llevara a cabo un plan tan malvado. Lamento mucho que, ya sea que quise o no que sucediera, fui parte de lo que sucedió. Lamento mucho que me permitieran, en mi búsqueda de un sueño de siglos, convertirme en un peón. Pero tengo un plan, para tratar de evitar que suceda ese horrible y malvado acto, uno que hace que todas las atrocidades humanas anteriores parezcan tan catoes en comparación. Sin embargo, requerirá un sacrificio de mi parte. Creo que me costará una parte de mí mismo. Un pedazo de mi alma. Verá, no podré golpear e intentar matar a Reynolds en su edad adulta, debido a la riqueza y el poder que obtuvo de la fortuna de sus padres. Ya había pensado en eso cuando aterricé a mediados del siglo XXIII. Lo que significa que, como todas esas personas aquí en línea hablaron sobre querer hacer con otros horribles hombres malvados, dictadores, si tienen en sus manos el viaje en el tiempo, debo. No me atrevo a decirlo abiertamente. Incluso para el hombre más malvado que existe, no me atrevo a decir abiertamente lo que siento que debo hacer, en la forma en que debo hacerlo. Y sé que será una de las cosas más difíciles de vivir, una vez que lo haya hecho. Pero hay que hacerlo. Por eso, antes de hacer esto, estoy haciendo un último salto hacia atrás desde aquí. Para darme una última oportunidad de felicidad y paz, durante unas décadas, casi un siglo. Voy a darme un último regalo. Voy a enviarme de regreso, a principios del siglo XX. Actualmente estoy recolectando efectivo antiguo y más oro, cosas que ya no pude obtener en mi tiempo, para comenzar una nueva vida en ese entonces. Voy a ir a ver el león de Berbería y el tigre de Tasmania, y todos los demás animales extinguidos hace mucho tiempo. Voy a ir al Festival de Cine de Cannes en 1956 y estrechar la mano de Jacques Cousteau, ver su increíble película ganar ese premio. Voy a hacer muchos viajes de travesía oceánica en los transatlánticos. Y voy a hacer mucho más, ya que las terapias de prolongación de la vida y reversión de la edad durarán otros 480 años antes de desaparecer. Y mientras tanto, me estaré preparando. Mental, emocional y físicamente, por el horrible acto que debo hacer, para ayudar a evitar que la humanidad, para evitar que todo termine. Así que todos ustedes, junto con sus hijos, nietos, etc., pueden vivir una vida larga y feliz todo el tiempo que deseen. Ya me despierto gritando casi todas las noches por el horror que vi ese último día en el siglo XI. Sé que probablemente gritaré peor después de hacer esto. Pero hay que hacerlo. Solo me quedaré aquí unas pocas semanas más, solo para echar un último vistazo a una época que casi había olvidado. Así que, por favor, deséenme suerte. Tan morboso como podría ser. Sin embargo, necesito advertirte de una cosa. Una cosa que me preocupa y me asusta mucho más que cualquier monstruo ficticio o slasher. Hay un elemento del viaje en el tiempo que ha sido planteado como hipótesis, pero nunca probado. Uno que, incluso después de viajar en el tiempo, no conozco. La teoría del multiverso. Si alguien viajara en el tiempo y alterara el curso de la historia de manera importante, se teoriza que, en lugar de la línea de tiempo en la que están cambiando, surgiría una nueva línea de tiempo ramificada, una donde ocurre el cambio, mientras el otro continúa exactamente como lo hizo originalmente. La persona que hizo el cambio nunca sabría que estaba en la nueva línea de tiempo ramificada. No pudieron. Rezo a Dios, en el que todavía creo, pero en el que tantos en mi tiempo dejaron de creer hace mucho tiempo, que la teoría del multiverso está equivocada.
que cuando haga esto, cambiaré el destino de este universo. Esta línea de tiempo. Pero, si es correcto, siento mucho lo que está por venir. Espero que el video te haya gustado y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.